¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Yo acá confeccionando rejilla inferior para toma taponada. Bueno, ya casi que la tengo. Me falta poquito para que quede, pero bueno, me falta recuadrar, me falta seguir cincelando. Ya habrán visto el videito que les dejé que se llama blandiéndola de 2 kilos sin usar la maquinita taca-taca. Es una pared de 30, 2 ladrillos, revoque interno, revoque externo y cerecita. Se puso dura. Pero bueno, tendría que seguir trabajando el lado de afuera, porque ya no me da el ángulo para pegarle con el cortafierro, obviamente. Tengo la única contra que tengo esta reja interna que tiene 2 candados. Se perdieron las llaves, aparentemente hace un par de años. Bueno, tranquilamente podría agarrar la moladora, cortarlos, o con un cortaperno, o bueno, podría. Pasa, me tiene que autorizar el hijo. El hijo en estos momentos no me está atendiendo el teléfono, así que bueno, no quiero cortar los candados. También le podría dejar un pulón puesto, pero primero tengo que pedir autorización para ese tipo de cosas. Creo que todos deberíamos hacer lo mismo en una situación así. Dos abuelos profesionales, arquitecta y arquitecto. La otra solución es saltar por acá. Bueno, pan triste no lo haría, ni a palo. Tiraría una cinta de peligro y se acabó. Ya está, se terminó. Que venga Defensa Civil. Larry, quizás sí. Larry le tengo un poco más de fe, pero después de ponerse 3 arnés de seguridad, 2 líneas de vida y ya tener marcado el número del SAME previamente en su celular, como para, bueno, en tal caso poder accionar la llamada y que lo vayan a ver. ¿Dije SAME? No, quise decir Swing Medical. Él es cheto. Así que bueno, nada. Ahora voy a ver si paso para el otro lado y ya dejo puesta la rejilla. Me quedé mirando esta planta, como si hace tanto tiempo que no se puede salir, cómo crece. Bueno, el aire la debe estar proveyendo de agua, de la condensación cuando funciona, de la condensación de humedad ambiente. Pero aquella de allá, la verdad, no tengo idea. Debe ser como dice Serrat, que crecen a golpes de sol y agua. Tenemos la loca. Después les voy a hacer un videito. Les debo el video de los 8, 9, 10, 11.000 kilómetros ahora. Pero bueno, pasaron cosas, así que nada, lo voy a tener que actualizar el tema. Les mando un saludo, les voy a seguir dando y bueno, voy a saltar para el otro lado. Sigan viendo.